Bienvenidos a su sección del reino vegetal llamada de botánica en Diario del Reino Animal. En este segmento vamos a aprender mucho de botánica, la ciencia que estudia las plantas, desde el comportamiento de una planta hasta sus métodos de defensa, su crecimiento, en qué lugares habitan y por qué son tan diversas. Y en este primer episodio de su serie de botánica vamos a hablar sobre las generalidades del reino vegetal, así que pónganse cómodos, traigan sus maceteros, traigan su fertilizante favorito porque comienza el programa de botánica. Para empezar este primer video de botánica vamos a hablar de qué diablos es una planta. Las plantas se caracterizan por poseer un cuerpo formado por múltiples células y sus células son eucariontes, a diferencia de las células procariontes. Y sus células eucariontes se diferencian mucho de las células de otros organismos como lo son los animales. Y pues no es lo mismo decir que un conejo es cercanamente relacionado a una rosa. Y sí, lo repito tal cual, las plantas son seres vivos pero no son animales, sí, no son animales. Es más humano, podemos decir que los hongos del reino fungi están más relacionados a los animales que a las plantas, puesto a que los hongos no son autótrofos como las plantas, que generan su propio alimento, en cambio los hongos deben buscar sus propios nutrientes como los animales. Otra diferencia sustancial entre plantas y animales es que las plantas nunca dejan de crecer al llegar a la edad adulta. Es más, seguirán creciendo por el resto de su vida y pueden producir materia nueva cada año, o bien aumentan de tamaño o bien reemplazan la materia perdida o dañada. En la edad adulta lo único que podría matar a una planta sería una enfermedad, un depredador o la intervención humana, como por ejemplo cortar un árbol. Aunque claro, lo único que también puede matar a una planta adulta es la vejez, pues al igual que los animales y los hongos, las plantas no suelen vivir para siempre. Y eso que algunas plantas son extremadamente longevas, como los robles, que los robles más longevos suelen vivir unos 200 años. Existen dos tipos de plantas, las plantas sin flores y las angiospermas, mejor conocidas como las plantas con flor. Esta planta con flor, la que están viendo en el video, es una angiosperma, y es que las plantas de este tipo se caracterizan por tener la estructura que todos conocemos como la famosa flor, incluyendo la rosa que usas para declararte a tu crush, es una angiosperma. Y sí, esta palmera que estás viendo en esta fotografía no es una planta con flor, o sea que no pertenece dentro de la clase de las angiospermas como la planta que vimos anteriormente. Y esta planta se encuentra en ambientes tropicales y se usa principalmente como decoración. Hablando de la anatomía de una planta, las plantas tienen un cuerpo que se divide en raíz, que es el anclaje de la planta al suelo, y además sirve para absorber el agua y los nutrientes del mismo suelo. Tallo, que es la parte superficial que vemos de muchas plantas, esta estructura ayuda a sostener la parte superficial de la planta y también sirve para transportar nutrientes y sustancias en su interior. Hoja, por medio de las hojas, las plantas realizan la fotosíntesis, proceso que es único de ellas, además de respirar y producir su propio alimento. Ahora depende si es angiosperma o no, si la planta presenta una flor. Algo que se te olvidó mencionar, Fiona, es que las plantas presentan semillas, que son la unidad de reproducción sexual que ellas poseen, y su función básicamente es perpetuar a la especie de planta que posea la semilla. Pero nos estamos olvidando de algo que es severamente importante, y es dónde viven las plantas, en qué partes del mundo y en qué hábitats. Y es que, como dijimos al principio de este gran video, las plantas son los organismos terrestres o acuáticos más diversos del planeta Tierra, habitando en gran variedad de zonas, incluyendo los bosques, las sabanas, las selvas e inclusive las costas de las playas y en las zonas árticas o desérticas. Y al igual que pasa con los animales, algunas especies del reino vegetal se han domesticado. Un ejemplo como los cereales que están viendo en la imagen, la patata que te vas a comer o la mazorca de maíz que estás sembrando, son plantas que se han domesticado para servir al ser humano como alimento.
E incluso plantas como los tomates sirven para alimentar a toda una población, pues son uno de los cultivos más grandes a nivel mundial, al igual que las patatas y el maíz. E inclusive algunas plantas como el ajo, la equinacia, el orégano, la cebolla y el jengibre son consideradas antibióticos de la madre naturaleza, siendo usados por muchas generaciones en remedios naturales. Pero antes, un pequeño paréntesis. En esta página no aprobamos la automedicación usando remedios naturales. No te recomendamos consumir remedios naturales como los que acabo de mencionar sin la supervisión de un médico o como reemplazo del tratamiento médico. Ante las consultas consulten a un profesional, luego me culpan a mí de que se muere su mascota o se muere usted mismo. En fin, humano, no te desgastes, pero hay que mencionar que ciertas especies de plantas tienen métodos de defensa, pues no vamos a debatir si sienten dolor o no, pero lo que está 100% confirmado es que las plantas pueden defenderse. Algunas, como las cactáceas, tienen espinas que pueden desprenderse de un movimiento brusco y causar un dolor por los pinchazos. Otras plantas, como la hiedra venenosa, segregan sustancias que pueden producir reacciones alérgicas a las personas o inclusive ser fatales. Y bueno, hasta acá dejaríamos este primer episodio de botánica. Espero les haya gustado. Se vienen más videos sobre las plantas desde su estado de conservación hasta su rol en el ecosistema y su ecología y en dónde habitan específicamente, además de las especies. Muchas gracias por vernos. Esto fue Diario del Reino Animal, donde te hablamos de plantas con tortugas y escarabajos.